En un pequeño pueblo de Argentina, en el año 1998, la vida transcurría con la calma de los días rutinarios, envuelta en el aroma de las tortillas recién hechas y el sonido lejano de las campanas de la iglesia. Las calles de tierra estaban llenas de niños jugando al fútbol bajo un sol abrasador, sus risas resonando entre las casas bajas, mientras los vecinos se reunían en las esquinas para charlar sobre las cosechas, los precios del mercado o los chismes que circulaban como el viento. Sin embargo, para un pequeño de apenas 10 años llamado Tomás, esos días eran una lucha silenciosa que pocos podían comprender. Huérfano desde los 5 años, tras perder a su madre en un accidente de tráfico que dejó al pueblo en shock y a su padre en las sombras de un pasado que nadie se atrevía a mencionar, vivía con su abuela Clara, una mujer de 68 años, que apenas podía mantenerse con una pensión miserable que llegaba con meses de retraso y a veces ni siquiera llegaba completa. Tomás, con su mochila raída cosida a mano por Clara y unas zapatillas heredadas que le quedaban grandes, cargaba en su mirada un peso que superaba con creces la edad de sus hombros frágiles. Soñaba con algo mejor, con una vida donde el hambre no fuera una sombra constante, ni las noches frías lo obligaran a dormir abrazado a una manta raída, aunque no tenía idea de cómo alcanzarlo ni a quién pedírselo. La casa de Clara era una construcción humilde de adobe, con un techo de chapa que goteaba cuando llovía, y paredes que apenas contenían el frío de las madrugadas. El interior estaba lleno de muebles viejos que crujían con el viento, y un pequeño fogón era el único calor que lo sostenía. Tomás pasaba sus días vendiendo periódicos en la plaza central, gritando titulares sobre política o deportes que nadie parecía escuchar, mientras guardaba cada moneda con la esperanza de algún día comprarle a su abuela un abrigo nuevo o un par de zapatos que no tuvieran agujeros. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba las ventanas, y Clara tejía un suéter viejo para remendarlo por enésima vez, Tomás decidió explorar el desván, un rincón olvidado lleno de polvo, telarañas y recuerdos que el tiempo había enterrado. Entre cajas rotas, ropa desechada y un espejo agrietado, encontró un baúl de madera astillada cerrado con un candado oxidado que se dio con un empujón. Al abrirlo, una foto en blanco y negro cayó a sus pies, como si hubiera estado esperando ese momento. Era una imagen arrugada, con los bordes desgastados por el tiempo, que mostraba a un hombre elegante de traje, sonriendo junto a una mujer joven que parecía sacada de un sueño lejano. En el reverso, con una letra temblorosa y descolorida, estaba escrito: «Para mi hijo, con todo mi amor, Ricardo». Tomás frunció el ceño, confundido. No reconocía al hombre ni a la mujer, pero algo en su interior, un instinto que no podía explicar, le dijo que esa foto podía cambiar su destino. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, bajó las escaleras y mostró la imagen a su abuela. Clara palideció al verla, como si un fantasma hubiera cruzado la habitación. Sus manos, marcadas por el trabajo y la edad, temblaron mientras tomaba la foto con delicadeza, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Tras un largo silencio que pareció eterno, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas y cayendo sobre la mesa, confesó una verdad que había guardado durante años como un secreto doloroso. Ese hombre era Ricardo Altamirano, el padre de Tomás, un hombre rico que los había abandonado antes de que él naciera. Era joven y lo amaba con todo mi alma, susurró Clara, su voz quebrándose. Pero su familia no aceptó que estuviera conmigo. Una simple costurera del pueblo. Me dejó con promesas que nunca cumplió y una carta que quemé en un arranque de furia. Para Tomás,
Esas palabras fueron como un relámpago que iluminó las sombras de su vida. Su padre no era un fantasma inalcanzable ni una historia inventada, sino un hombre de carne y hueso que vivía en la opulencia mientras ellos luchaban por sobrevivir con migajas. Determinado a encontrar respuestas y, quizás, un futuro mejor para él y su abuela, Tomás decidió llevar la foto a Buenos Aires. Había oído rumores en el pueblo, susurros entre los ancianos que tomaban mate en la plaza, sobre una tienda de lujo en la capital donde Ricardo, ahora un millonario conocido por su imperio textil, compraba sus trajes exclusivos. Con el poco dinero que había ahorrado vendiendo periódicos durante meses, sumado a algunas monedas que Clara le dio con el corazón apretado, tomó un autobús destartalado que lo llevó a la gran ciudad. El viaje fue largo y agotador, con paradas interminables en pueblos olvidados. Un frío que se colaba por las ventanas rotas y un olor a gasolina que le revolvía el estómago. Al llegar, se encontró frente a una tienda imponente en el corazón de la ciudad, con vitrinas relucientes que reflejaban las luces de los faroles, y empleados de uniforme que lo miraron con desdén al verlo entrar con su ropa gastada. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo que resonaba en sus oídos, cuando cruzó la puerta, sosteniendo la foto como si fuera un escudo contra el mundo que lo rodeaba. Dentro, el ambiente era un mundo aparte, un universo de lujo que contrastaba con la pobreza que Tomás conocía. Hombres y mujeres de alta sociedad paseaban entre los estantes, examinando telas finas que parecían deslizarse como agua, y probándose trajes que costaban más de lo que Clara ganaba en un año entero. Al fondo, un hombre de cabello plateado, vestido con un traje azul oscuro que parecía esculpido a su medida, supervisaba todo desde el mostrador con una autoridad silenciosa. Era Ricardo Altamirano, un empresario de 55 años conocido por su fortuna inmensa y su carácter frío, que había construido un imperio textil a base de decisiones implacables y negociaciones sin corazón. Tomás, con las manos sudando y la voz temblorosa por el nerviosismo, se acercó y dijo: «Señor, creo que esta foto es suya. Mi abuela dice que usted es mi padre. Necesito trabajo». La tienda se silenció por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Los empleados dejaron de moverse, los clientes giraron la cabeza, y las miradas se posaron en el niño de ropa raída que osaba interrumpir el lujo con su petición humilde. Ricardo, sorprendido, tomó la foto con manos que temblaron por primera vez en años, sus dedos rozando el papel como si temiera que se desvaneciera. La imagen lo transportó a un pasado que había enterrado bajo capas de éxito, ambición y noches solitarias en una mansión vacía. Recordó a Clara, la joven de ojos brillantes con la que compartió noches de risas, caminatas bajo las estrellas y sueños de una vida juntos en un pueblo olvidado. Recordó el día en que su familia, dueña de una cadena de fábricas que empleaba a cientos, lo obligó a casarse con una mujer de su círculo social. Una unión estratégica que dejó a Clara con una carta de despedida, un corazón roto y un hijo en camino del que nunca supo. La foto, que él mismo había tomado en un momento de ternura durante uno de sus últimos encuentros, era una prueba de un amor que nunca olvidó, aunque lo había silenciado con el paso de los años y el peso de las expectativas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en décadas, la fachada de millonario impenetrable que había construido se quebró como un cristal frágil bajo un golpe inesperado. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó Ricardo, su voz entrecortada por una emoción que no podía ocultar, como si las palabras le quemaran la garganta. «Tomás», respondió el niño, con una mezcla de esperanza y miedo
que se reflejaba en sus ojos verdes, abiertos como los de un cervatillo atrapado. Ricardo lo invitó a una oficina trasera, un espacio amplio lleno de libros de contabilidad, trofeos de su carrera, y una ventana que daba a la bulliciosa calle. Allí hablaron durante horas, mientras la luz del día se desvanecía y las sombras se alargaban en las paredes. Ricardo le contó cómo la presión de su familia lo llevó a renunciar a su vida con Clara, cómo el remordimiento lo había perseguido en cada noche solitaria, en cada brindis vacío con socios de negocios, en cada mirada al espejo que le devolvía un rostro que apenas reconocía. Tomás, con la inocencia y la valentía de su edad, le habló de los días sin comida, de las noches en las que su abuela lloraba en silencio, mientras él fingía dormir para no añadirle más dolor, y de cómo esa foto era su último recurso, su única esperanza para salir de la miseria que lo había marcado desde que tenía memoria. El millonario, abrumado por la culpa que lo golpeaba como un torrente, no sabía cómo reparar el daño causado. No ofreció dinero ni promesas vacías que pudieran sonar a limosna o a una solución fácil, pero sí algo inesperado que sorprendió a todos. Le dio a Tomás un trabajo como ayudante en la tienda. Era un empleo humilde, que implicaba barrer el suelo, doblar trajes con precisión, asistir a los clientes con una sonrisa tímida y aprender los nombres de las telas más caras, pero ofrecía un salario estable que le permitiría ayudar a su abuela y mantener viva la esperanza. Cada mañana, el niño llegaba con su mochila, sus zapatillas gastadas que chirriaban en el suelo pulido y una sonrisa que iba creciendo con cada día, aprendiendo poco a poco los secretos del comercio mientras observaba a Ricardo desde la distancia. El millonario lo observaba a su vez, con una mezcla de orgullo que lo llenaba de calor y arrepentimiento que lo carcomía por dentro. Con el tiempo, una relación frágil pero real comenzó a formarse entre ellos, no como padre e hijo en el sentido tradicional, con abrazos y declaraciones públicas, sino como dos almas heridas que se encontraban en un camino de redención que ninguno había planeado ni esperado. Los años pasaron, y en 2005, Tomás tenía 17 años. Había crecido en la tienda, convirtiéndose en un joven responsable, que ya no solo barría suelos, sino que atendía a clientes con una cortesía natural que sorprendía a todos, ganándose el respeto de los empleados más veteranos. Soñaba con estudiar administración para algún día tener su propio negocio. Un sueño que compartía con Clara en las cartas que le enviaba desde la ciudad, llenas de detalles sobre los trajes que veía y las personas que conocía. Ricardo, por su parte, había cambiado. Ya no era el hombre frío que todos temían y admiraban a partes iguales. Había comenzado a visitar a Clara en el pueblo, llevando comida, medicinas y a veces simplemente su presencia, sentándose con ella a tomar mate mientras le pedía perdón con la mirada. La foto, ahora enmarcada en la oficina y colocada sobre el escritorio de Ricardo, se convirtió en un recordatorio silencioso de que el tiempo perdido podía sanarse con acciones, no con palabras, y de que el amor, aunque tardío, podía encontrar un camino de regreso. En 2007, un incidente marcó un antes y un después en su historia. Una noche, mientras Tomás cerraba la tienda solo, un ladrón armado intentó asaltarlo, atraído por el brillo de las vitrinas. Con valentía y sin pensarlo dos veces, el joven lo enfrentó, gritando para ahuyentarlo, pero recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente en el suelo frío. Ricardo, que llegaba en ese momento tras una cena de negocios, corrió a ayudarlo, encontrándolo tendido entre los maniquíes caídos. Por primera vez en años, sintió el pánico de perder a alguien que, sin admitirlo del todo,
Había comenzado a querer como a un hijo. Un miedo que lo paralizó mientras llamaba a una ambulancia con manos temblorosas. Tomás se recuperó tras días de reposo en un hospital sencillo, con moretones que se desvanecían lentamente, y esa experiencia acercó aún más a los dos. Ricardo empezó a incluirlo en reuniones con proveedores, enseñándole los entresijos del negocio, desde cómo negociar precios hasta cómo leer un balance, mientras el joven absorbía cada lección con una hambre de aprender que sorprendía al millonario. Un día de 2008, cuando Tomás cumplió 20 años, Ricardo lo llamó a su oficina. Con una voz grave y los ojos brillantes de una emoción contenida, le dijo: «Hijo, no puedo devolverte los años que te quité, ni borrar el dolor que causé a tu abuela y a ti con mi cobardía. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso de ti, de tu valentía, de tu corazón. Esta tienda será tuya algún día, y haré todo lo posible para que tengas las herramientas, el conocimiento y la fuerza para llevarla adelante como merece». Tomás, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener, solo asintió, incapaz de articular palabras. No necesitaba más. La foto que lo llevó a esa tienda había abierto una puerta que ni él ni Ricardo imaginaron. Un camino de sanación que trascendía el dinero, los títulos y las heridas del pasado. En 2010, cuando Tomás tenía 22 años, Ricardo enfermó gravemente. Los médicos diagnosticaron una enfermedad cardíaca que lo debilitaba día a día. Un recordatorio cruel de que el tiempo no espera a nadie. Durante sus últimos meses, pasó más tiempo con Tomás y Clara, viajando al pueblo con frecuencia, compartiendo historias de su juventud, de los días en que soñaba con ser más que un heredero, y pidiéndoles perdón una y otra vez con una voz que se iba apagando. Murió en una tarde tranquila de primavera, con la foto en sus manos y una sonrisa serena, y dejó la tienda a nombre de Tomás en su testamento, junto con una carta que decía: «Para mi hijo, con el amor que nunca supe darte a tiempo». El joven, ahora dueño de un legado inesperado, transformó el negocio con ideas frescas, introduciendo nuevos diseños y atrayendo a una clientela más joven, pero nunca olvidó de dónde venía. Cada año visitaba la tumba de Ricardo con flores silvestres recogidas del campo, agradeciendo en silencio por la oportunidad que aquella vieja foto le dio. Y cada noche, antes de dormir, miraba la imagen enmarcada, recordando que las segundas oportunidades, aunque tardías, podían cambiarlo todo. En 2012, cuando Tomás tenía 24 años, decidió expandir la tienda, abriendo una segunda sucursal en un barrio obrero, un gesto silencioso hacia las raíces humildes que lo habían formado. Trabajaba largas horas, supervisando cada detalle, desde la elección de las telas hasta la atención al cliente, mientras Clara, ahora de 82 años, lo visitaba ocasionalmente, orgullosa de ver cómo su nieto había convertido una foto en un futuro. La historia de Tomás y Ricardo se convirtió en un susurro entre los empleados, una leyenda de redención que inspiraba a quienes la escuchaban, pero para él, era simplemente la vida que había construido con esfuerzo, amor y un pasado que ya no dolía tanto. Si te conmovió esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Tu apoyo hace que Lazos del Corazón siga creciendo.